Dios no hace acepción de persona. El tema que hoy estaremos analizando nos recuerda que Dios no hace acepción de persona. Vaya a la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 10, verso 34. Y en esta ocasión nos encontramos en un momento histórico en la vida del apóstol San Pedro, cuando él menciona lo siguiente en el verso 34, que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No quiero hoy referirme al contexto de del por qué Pedro menciona esto, pero sí quiero referirme al pensamiento, al entendimiento de Pedro, de lo que él había escuchado de Dios, sabiendo que Dios no hace acepción de personas. Y tanto así es que podemos pensar que Dios no hace acepción de personas ni para el infierno ni para la gloria. En otras palabras, cuando alguien dice: bueno, esta persona vive tan mal, vive tan alejada de lo que es la moral, de lo que es el buen vivir en convivencia con las personas, en cuanto a la ley de Dios, no tiene remedio. Déjeme decirle que cuando esa persona se cansa de esa vida que lleva y se acerca a Dios, Dios tiene de él misericordia. Amén. Aunque usted y yo ya no. Aunque a usted y a mí ya nos haya llenado por ahí, como dice un dicho, el morral de piedritas, y ya estemos hartos de esa persona y digamos: ya ya llegó al límite, ya no lo perdono más, esta persona no tiene perdón. Si esta persona se arrepiente, Dios no hace acepción de persona. En ese contexto es el que quiero tratar el tema de este verso. Amén. No vaya a decir: y se salió del tema el hermano. No quiero tratar yo sobre el punto en el cual los gentiles recibieron también el Espíritu Santo para ser bautizados, sino ese pensar de ese acontecimiento en el cual Pedro dice, como judío, pensando que nosotros somos el pueblo de Dios nada más y los otros gentiles no tienen entrada al cielo más que a través de nosotros. En ese momento Pedro identifica a Dios como una persona que no hace acepción, como el Dios poderoso que no hace acepción de personas. Amén. En ese momento Pedro se da cuenta, confirmando una vez más lo que él podía aprender, que Dios no hace acepción de nadie. Por lo tanto, si no lo hace para la gloria, tampoco lo hará para el infierno. La Biblia menciona que no eran judíos aquellos que habían nacido en Israel, sino aquellos que habían limpiado su corazón. En otras palabras, el judío se sentía parte de Dios, parte de su gloria, parte de su reino, parte de la propiedad de Dios, solamente porque había nacido judío. Y como había nacido judío, ya no le preocupaba tanto realmente agradar a Dios conforme a sus leyes, conforme a la obediencia de lo que Dios mandaba. A ellos les bastaba ser judíos. Amén. Si ustedes han leído la palabra de Dios, se van a encontrar con este concepto en la vida del judío, que tanto lo rechazaron profetas y los apóstoles y el mismo Jesucristo. Por eso el tema de hoy dice: Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas ni para la gloria ni tampoco para la condenación. El hecho de que alguien se llame cristiano o se llame hijo de Dios, se diga hijo de Dios, se crea hijo de Dios, pero no lleve a su conocimiento cuáles son los mandatos, cuáles son las normas, cuáles son las leyes para los hijos de Dios, y que si los conoce no le importa si lo hace o no lo hace. No se crea que porque se llame hijo de Dios o pertenezca a una iglesia, o sea líder, o sea pastor, o sea quien sea, Dios va a hacer acepción y va a decir: bueno, pues total, ¿verdad? Tú dices que eres cristiano, pues te vas a ir a la gloria. No se trata así con Dios. Dios se agrada del que lo reconoce en su poder y vive justamente. Amén. Seas una persona
muy mala, hayas hecho cosas muy malas que dices tú, no, ahora sí me pasé, no tengo perdón. Cuando una persona se arrepiente, Dios perdona sus pecados y le hace una nueva criatura. Amén. Amén, hermanos. Pero cuando una persona no vive una vida como dice que él es, tampoco Dios le va a decir, bueno, puedes tú entrar al reino de los cielos. Su parte será en el lago de fuego. Ya lo veremos más adelante. Dice la palabra de Dios en el verso que acabamos de leer, en el 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Dios se agrada del que le teme. Dios se agrada de aquel que le reconoce, en otras palabras, quién es Él, quién es Dios, con quién estamos tratando nosotros. Cuando tú dices yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, entonces tú estás reconociendo quién es Dios. Y dice la Biblia que Él es galardonador de los que le temen. Y en verdad Dios es amor, dice la palabra de Dios. Amén. Y también dice que Él es fuego consumidor. Ambas cosas. Es amor, pero también es fuego consumidor. Él no hace acepción de personas. Es nuestra labor reconocer las acciones que debemos retirar de nuestra vida. ¿Dicen amén? Es nuestra labor reconocer cuáles acciones nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no pertenecen a nuestro vivir. Acciones que deben ser retiradas de nuestro modo de vivir. Por lo tanto, hoy quiero analizar esta importancia para que cada uno de nosotros tengamos el cuidado de mejorar siempre nuestra condición de vida. No hemos llegado al límite de nuestra vida eterna. No hemos llegado al límite de nuestro crecimiento espiritual. Usted y yo estamos creciendo. Usted y yo estamos madurando en el camino de Dios. Usted y yo vamos en un proceso cada día en el cual nosotros vamos avanzando. A veces el tiempo hace estrago en la vida de un cristiano. Solamente porque ya hizo ciertas cosas y ya pasó cierto tiempo, ya no siguen adelante. Ya no avanzan. Ya fui 10 años a la iglesia. No falté a los cultos de entre semana y domingo. Año 11, año 12, año 13 voy a tomar break. Voy a dejar de ir de asistir. Es que es como si dejáramos de comer, como si dejáramos de alimentarnos, como si dejáramos que nuestra vida, como ya ha dormido todos los... ¿Cuántos años lleva usted durmiendo? Ya durmió mucho, ya no va a dormir ahora, porque ya durmió demasiado. Es que es parte de su vida, ¿o no? El trabajo, el descanso son parte de nuestra vida, porque ya trabajamos tanto tiempo, ya no vamos a trabajar. Porque ya dormimos tanto tiempo, ya no vamos a dormir. La palabra de Dios también nos enseña que nuestro crecimiento espiritual no es porque hoy yo hablé bien, hoy busqué la manera de que mi vida diera los frutos del Espíritu, que son caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y todos los demás. Ok, ya los di tantos años, estos años ya no lo voy a dar. ¿Es así nuestra vida? No es así. Nuestra vida espiritual es de continuidad. La palabra de Dios es dada para tener un parámetro y poder comparar nuestras acciones. Y yo le invito para que abra su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 9. La palabra de Dios es dada para tener un parámetro, para comparar nuestras acciones. Nuestro modo de vivir, nuestro actuar, hay cosas que usted no debe comer. Usted no va a comer arsénico. Simplemente no lo va a comer porque eso le va a dañar su organismo. Amén.
Hay cosas que usted se tiene que abstener porque le va a dañar su organismo. Algunas así efectivamente son muy rápidas para aniquilarlo. Otros lo van a ir matando poco a poco. El camino de Dios, en el camino de Dios debemos de tener ese cuidado de conocer qué cosas dañan nuestra buena relación, nuestra buena salud espiritual. Y por eso es que la Biblia se hace indispensable en cada hogar cristiano. Leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y aplicarnos la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la santa doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, decía el apóstol San Pablo. La palabra de Dios es ese parámetro, es un parámetro, es un medio en el cual nosotros podemos comparar, una regla de fe en el cual podemos decir: esto encaja en el camino de Dios, en mi vida personal como cristiano. Esto simplemente aquí no va. Esto para mí no es. Y cuando dice aquí la palabra de Dios, hablando San Pablo de la ley, lo legal, la ley era: vas a hacer esto, vas a tener este resultado. Si haces esto, vas a tener este otro resultado. La ley no fue dada, dice, para una persona que actúa correctamente, sino para los incorrectos. Para las personas que están actuando de una manera que no es la manera correcta. Vas a tener una consecuencia, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Quiénes, por ejemplo? Aquí no estoy hablando de todo, ni voy a hablar de todo, no es hora para hablar de todo, pero San Pablo menciona algo para que podamos empezar a pensar en acciones que no son para nosotros. Dice: transgresores y desobedientes. Transgresores, personas que pasan por alto un mandamiento de Dios. Desobedientes, personas que no les importa pasar por alto 1, 2, 3, 4, simplemente no les importa qué piense Dios de ellos, que como quiera es mi vida, es mi cuerpo, hago lo que yo quiero. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. ¿Podemos entender esto? Personas irreverentes, personas profanas, que no tienen respeto por las cosas de Dios. Usted los oye hablar muchas veces, y no digo que es todo, pero parte, haciendo bromitas de Dios, ¿verdad? Chistes de Dios. Y ellos se sienten muy graciosos haciendo bromas de Dios. Otros, usted los ve decir sus palabras groseras o sus palabras blasfemas para maldecir, sobre todo en España. No sé si sea Francia, pero conocí Canadá. Sus palabras obscenas siempre utilizan el cáliz o la copa de la Santa Cena para hablar groserías sobre ello, al Espíritu Santo, la hostia o el pan sagrado de la Santa Cena, al mismo Jesucristo y al mismo Dios también. En Argentina también lo utilizan demasiado. Son países donde que yo conozco, que yo sé que sus groserías son sobre ese tipo de expresiones. Son irreverentes, blasfemos. Y debe haber otros países más también. Más que se salvaron porque no los conozco, ¿verdad?
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan a sus padres, matricidas, matan a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios, personas que no les interesa la relación sexual que puedan llevar, total, en mi cuerpo mando yo y no daño a nadie. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay normas para todo. Hay normas del buen vivir para bendición de todos. Para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los pérjuros. En otras palabras, los pérjuros, aquellas personas que están bajo juramento y aún así hablan mentira. Aún así dicen mentiras. Y para cualquiera que se oponga a la santa doctrina. La palabra de Dios da parámetros para que nosotros no andemos diciendo, pero pues ser esto, aquello no es malo, es su vida, merece respeto. Sí, merece respeto como persona, como individuo merece respeto, pero ya cuando se trata de hablar la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que sodomitas no es la actitud correcta de una persona, que los homicidas no es la actitud ni vida correcta de una persona, los secuestradores no es la actitud correcta de esa persona. Podrá decir lo que quiera y podrá hacer lo que quiera, pero sin embargo es importante que cada uno de nosotros sepamos que cuando Dios menciona que hay leyes para vivir, ellas se deben de respetar, porque ellas son dadas para el bienestar de la comunidad, del mundo en el cual nosotros vivimos. Amén. No son dadas solamente porque sí. La palabra de Dios es importante conocerla, porque aparte de que nos da esos parámetros para comparar nuestras acciones, si nuestras acciones son buenas, son correctas o no. Porque nos gusta mucho preguntarle a los demás para justificarnos. Y más, si alguien me dice contra lo que yo pienso, voy y busco otro, hasta que alguien después de 10 encuentro al 11º o al 12º que me dice, no te preocupes, estás bien lo que estás haciendo, no hay problema. Ya me siento tranquilo. No hagamos o cometamos ese error. Vayamos a la palabra de Dios y leámosla y que ella corrija nuestra vida. Cuando la Biblia dice algo que está mal, está mal. Y si la palabra de Dios nos enseña eso está bien, está bien. Así el mundo diga que está mal, que no está correcto. Usted tiene que aprender a no tratar de justificarse, porque es una tendencia que la mayoría tenemos. Hacemos algo y luego queremos preguntarlo para ver si estuvo bien o estuvo mal. Pero si tú te estás dando cuenta que está mal, no está correcto. Haz las cosas bien. La palabra de Dios sienta estas bases. Por ejemplo, le voy a poner una de tantas bases que hay para esta vida, aparte de la que acabamos de leer. Una más. Hebreos capítulo 13, verso 4. ¿Qué dice Hebreos 13, 4? Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Hebreos 13, 4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No hay acepción de persona. No hay acepción de persona. La palabra de Dios nos enseña, una vez más, honroso sea en todo el matrimonio. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está muy de moda, yo voy a triunfar en la vida, cueste lo que me cueste, pase sobre quien pase, pero yo voy a triunfar en la vida. Y se escucha mucho hoy, bueno, en cuanto a los fornicarios, en cuanto a la fornicación, está muy pegado aquí la fornicación en la Biblia con la prostitución.
es más amplio, pero estoy tomando un ejemplo. Es que estoy pagando mi universidad y pues, ¿qué negocio me va a dar para pagar mi universidad tan cara que es? Tengo que entrar a la prostitución. Sean cual sean tus pensamientos, sean cual sean los pensamientos, es importante que sepamos que nuestra vida tiene reglas. Y la palabra de Dios nos enseña que la fornicación y a los adúlteros, en este caso el adulterio va para los que regularmente están casados. Es una connotación más con la gente casada, que siempre se le echa la culpa, ¿verdad?, a la mujer, porque no, pues es que la mujer no me ayudó. Y pues por eso fui y busqué por otro lado. Sea cual sea tu pretexto, es interesante que aprendamos que tanto fornicarios como adúlteros serán juzgados por Dios. ¿Decimos amén? Dios no hace excepción de persona. No hace excepción de persona, sienta bases, da directriz a nuestra vida. Define el camino y el futuro del pecado. La palabra de Dios le va a ayudar a usted siempre para que usted no diga, ¿y cómo me irá a ir a mí en la vida? ¿Iré a triunfar en mi matrimonio? ¿Podré ser feliz? Déjeme decirle una cosa. Precisamente la palabra de Dios es para que sepamos tomar buena dirección en nuestra vida. La palabra de Dios es para que sepamos que ciertas actitudes irremediablemente nos van a llevar al fracaso y ciertas otras acciones y actitudes irremediablemente nos van a llevar a la felicidad y a la victoria en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios, camino de vida y camino de muerte. Yo os pongo frente a estos dos caminos. Escoge el de vida para que vivas. Y empieza a dar la palabra de Dios muchos sanos consejos como estos que estamos viendo ahorita. Que el camino de los parricidas, de los profanos, de los irreverentes, de los matricidas, de los sodomitas, de los secuestradores, de los mentirosos, de los pérjuros, no es un camino que les va a llevar a ser felices como ellos piensan que van a ser. Un secuestrador lo que hace, pensando que por el dinero que va a obtener va a poder lograr mucha felicidad en su vida y mejoría, lo único que está logrando es más dolor en la vida de personas que lastimó, como las personas que son sus cercanos, sus familiares y hasta él mismo. La palabra de Dios no es solamente, no señala solamente a uno solo. ¿O qué Dios está encargando aquí nada más de los puros secuestradores? No. Dios habla tanto de los sodomitas como de los fornicarios, como de los secuestradores, como también de los adúlteros. Y cuando nosotros vemos definido el camino y el futuro del pecado, nosotros sabemos que si estamos tomando decisión por tomar el pecado, ya sabemos nuestro destino final. Yo les he hecho una comparación y les he dicho, por ejemplo, si usted toma un autobús o su coche y maneja al sur, usted va a amanecer en Canadá. Si usted toma su automóvil y usted maneja hacia el norte por el 35 norte, ¿usted piensa que va a ir a amanecer allá a su pueblo, a México, a Guatemala? ¿Dónde va a ir a aparecer usted? Y hasta Alaska si quiere. Pero dele para el norte. Si nosotros, cuando Dios nos dice su palabra, este camino lleva a perdición y este camino lleva a vida eterna, ¿usted cree que no hay deseos en el corazón de Dios de darnos claridad a nuestros actos? Hay, hermanos, hay en el corazón de Dios la guía para que nosotros podamos ser felices, para que mi matrimonio sea feliz, efectivo y duradero. Olvídese de la brujería, porque más adelante habla la Biblia de brujerías, de hechicerías.
para que su matrimonio sea duradero y en los buenos amarres? La palabra de Dios da la buena dirección para que un matrimonio sea duradero y sea bendecido. Amén. Y podemos seguir festejando años y años hasta que Dios se lleve a uno al otro. Define la palabra de Dios. Dios mismo define el camino y define el futuro del pecado. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, en el verso 5 y el verso 8, nosotros leemos lo siguiente. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quieres repetir conmigo? Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Voy a hacer nuevas todas las cosas. Dios hará una tierra nueva. Dios destruirá esta tierra. Hará una tierra nueva, cielos nuevos, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, en el versículo 1. Y vi cielos nuevos, tierra nueva. Dios hace nuevas todas las cosas. Escríbelo, porque lo que estoy diciendo es fiel y es verdad. Y en el verso 8 dice: cuando Dios hace nuevo todas las cosas, cuando Dios ya tiene su mundo nuevo, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, aquí están lo que les mencionaba hace rato, ¿verdad? Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios dice: voy a hacer todas las cosas nuevas, pero en esto nuevo se acabó. Aquí no va a poder entrar nadie que haga mentira. ¿Se dan cuenta cómo Dios no nada más señala algo? Hay personas que dicen: bueno, yo no soy sodomita, yo estoy bien, soy borracho y todo, pero pues nada más. Y me gustan las mujeres, pues soy bien muy hombre. Pues sí, le gustan las mujeres, pues nada más tiene una mujer a la que tiene que querer y a la cual se tiene que conservar. Dice la palabra de Dios: aquí no vas a entrar. Y Dios no se encarga nada más de ver una sola cosa. Para Dios es tan peligrosa en tu vida el ser sodomita, como en otras partes dice la palabra afeminado también, como borracho, como mentiroso. ¿Está usted conociendo a Dios? Nosotros fácilmente podemos marcar a algo como más detestable que otro, pero para Dios es interesante que nosotros tengamos entendimiento de que mientras sea pecado, o sean cosas que Él está señalando en su palabra, son dañinas para nosotros. Unas de una manera letal y otras son muy suavecitas, muy tranquilitas, como por ejemplo la mentira, ¿verdad? Parece que la mentira no nos hace mucho daño, pero cuando usted lee la palabra de Dios en el libro de Proverbios, va a encontrar todo lo que le causa una vida de mentiras. Toda la vida embarañada que vive una persona mentirosa. Porque después, cuando se da cuenta y quiere decir la verdad, se siente que ya no puede decirla, porque ya ha sido tantos años de mentiras que si la dice va a ser peor decir la verdad que vivir en la mentira. Y viven una vida de esclavitud a la mentira. Dios define el camino y el futuro del pecado. Por eso es que nosotros no vamos a estar marcando a las personas: oh, es que uy, no, no. No.
Usted y yo no estamos para aplicarle la palabra de Dios a nadie, estamos para aplicárnosla a nosotros mismos y mirar qué cosas de estas cosas y muchas otras cosas más que están en la Biblia pueden dañar mi vida personal. ¿Qué le puede dañar a usted? A usted, mi amigo y hermano que nos escucha en internet. ¿Qué le puede estar dañando en su vida? ¿La mentira? ¿El odio? ¿La falta de perdón? ¿La falta de fe? ¿El enojo? ¿Qué le puede estar dañando en su vida? Como cristianos no estamos para estar señalando la vida de los demás, estamos para ver lo que nosotros podemos enfrentar cada uno de nosotros en nuestra vida. Y una de estas es todo esto que acabamos de ver aquí. Apocalipsis capítulo 22, más adelantito en el verso 12 y el 15, encontramos lo siguiente. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios trae galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios no hace acepción de personas. Dios tiene el cielo preparado para aquellos que recibieron a Cristo Jesús como su Salvador, pero también tiene el infierno preparado para aquellos que lo rechazaron, que rechazaron la salvación. Pero el 15, ¿qué dice? Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hoy está llenándose otra vez el mundo de hechiceros. El mundo se sigue ahora otra vez, está proliferando bastante la hechicería. Siempre ha habido, pero hay momentos que baja y momentos que vuelve a subir, y así está como la lumbre. A veces está subiendo muchísimo, por ejemplo, en este caso, en estos tiempos, la homosexualidad también. Y los borrachos, pues no se diga. Los adictos a las drogas. Los mentirosos, no, pues todo el tiempo. Y los perros, ¿qué culpa tienen los perros de que se queden afuera? Dice, los perros se van a quedar afuera, dice el libro de Apocalipsis, mi perrita Luna se va a quedar afuera. Dice el 15, más los perros estarán afuera. Van a estar con los hechiceros, con los fornicarios, con los homicidas, con los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Pobres políticos, por mentirosos. Aunque no todos, pero la gran 99.99%. La palabra de perro no es exactamente que sean los animales. Hay muchas connotaciones. En aquel tiempo la palabra perro era utilizado porque no es como hoy, que sobre todo aquí en Occidente, que se le da mucho cariño a los animales. En Asia, en aquellos lugares aunque Egipto llegaron a ser animales junto con los gatos muy predilectos, pero sin embargo para el pueblo judío y para algunos otros pueblos, los perros eran animales muy cochinos, muy sucios. La Biblia inclusive habla que como el perro se vuelve a su vómito. Es el único animal que vomita y se vuelve a tragar su vómito, uno de ellos tal vez. Eran animales carroñeros, andaban siempre en la basura comiendo desperdicios y por tanto pues cargados de infecciones también. Entonces eran tenidos como animales inmundos, animales no de agradables como hoy lo son los animales que tenemos hoy. Se criaban en la calle, por allá en los basureros. Entonces se utilizaba mucho esa definición para hablar de alguien desagradable, sucio. Se utilizaba para la prostitución,
para los hombres homosexuales. Se utilizaba bastante también para declarar a alguien no muy grato, como por ejemplo los judíos decían que los gentiles eran unos perros. Jesús mismo utilizó la palabra perro para las personas que no saben distinguir entre lo santo y lo impuro. Dice: no demos las perlas a los perros, a los puercos. ¿Dónde está? Mateo 7:6, mejor vamos y lo leemos para que no nos quedemos con la incógnita. ¿Qué dice Mateo 7:6? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No deis lo santo a los perros. En otras palabras, personas que no saben distinguir lo santo y lo impuro. Estás hablando de cosas buenas, pero para ellos es lo mismo. Es como perlas para los puercos. ¿Las valoran? No, prefieren que les tires un pedazo de desperdicio acá, que les vas tirando perlas. Las perlas las quisieran muchos de aquí, ¿verdad? Los hombres las quisiéramos para dárselas a la esposa, y la esposa pues quisiera que la llenáramos de perlas. Ellas sí las valoran. Pero dice los cerdos no. Así como los perros no valoran lo santo, no des lo santo a los perros. Entonces Jesucristo mismo también utilizó esa expresión. La utilizaron muchos más también en el pueblo judío. Y con eso nosotros podemos ver, amados hermanos, que Dios no hace ni hará acepción de personas. Cada uno recibirá lo justo. Se agrada a Dios del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Y se vuelve otra vez más, podemos reconocer las palabras de Pedro cuando dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es mi vida? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué vida quieres llevar? Del mundo tú vas a obtener muchas cosas bien agradables, tal vez para tu vivir diario, para tu presente. Pero ya las pusiste en la balanza. ¿Te conviene? Muchas veces tú vas por la calle y te presentan hermosas alhajas, hermosos artículos que son una ganga. Llévatelo, te lo ofrezco por tanto. Es más, ¿cuánto me das? Y tú sabes que si tú vas a una tienda te va a costar mucho dinero. Pero aquí dices: no, pues esta es una ganga, es mi oportunidad. Pero no sabes cómo te va a ir con ese artículo que tú obtuviste. Y tú le piensas. Si eres sabio, tú le piensas. Si no eres sabio, sí, dámelo. Y allá te agarra la policía luego en cuanto te vas a subir a tu carro. ¿Se han fijado ustedes las bicicletas que deja la policía para que a alguien se le suba y se las lleve? Agarra la policía y deja unas bicicletas ahí. A ver a quién se le antoja llevársela. Las agarran y más adelantito ya está la policía parándolos. Por ladrón. Pues estaba ahí, estaba sola. No, pues si no era tuya, era de alguien más. Si actuamos con sabiduría, evaluamos las cosas y preferimos comprar donde debe de comprarse y tener la garantía que debemos de tener. Por si no sirve, regresamos a que lo arreglen.
Pero si lo compras en la calle, en cualquier lugar que te lo ofrece alguien, ahí en un carro y lo abre y mira, aquí está este, ¿dónde lo agarras? Para que te regrese lo que te dio, te lo repare. Si utilizamos estos conceptos para salvaguardar nuestra integridad, cuando caminamos por lugares que no conocemos, tenemos el pendiente de saber dónde nos metemos, dónde estamos, volteamos, miramos a través de los espejos, de los vidrieras. No caminamos nada más así. Si somos utilizamos un poco el cerebro. ¿Por qué voy a caminar yo en la vida eterna a ciegas? ¿Por qué voy a pretender caminar mi vida eterna a ciegas sin el debido consejo de la palabra de Dios? Y más cuando Dios me dice en su palabra, este camino es peligroso. En toda ciudad hay pequeñas áreas de nuestra ciudad que son peligrosas. Aquí en Dallas tenemos ciertas áreas peligrosas. Y si vamos a otros lugares, hay áreas peligrosas. Donde yo vivía antes en Acapulco, había ciertas áreas peligrosas, donde tenías que caminar con mucho cuidado. Este mundo tiene muchas cosas que son veneno para nuestra vida. Y la palabra de Dios solamente se dedica a identificarlas. Pero queda en ti, queda en ti, queda en ti, queda en mí. Oír el consejo de Dios como de un padre amoroso que de verdad sabe lo que quiere y sabe guiar correctamente a sus hijos, o ignorarlo. Pero ambas acciones tendrán un resultado en tu vida y en mi vida. Si lo escuchas, dice la palabra de Dios, tendrás vida eterna. Si no lo escuchas, vendremos a condenación. Hemos leído la palabra de Dios. Que Dios ayude a nuestra vida y nos ilumine para que entendamos que no estamos aquí para señalar a alguien y decir, uy, si este es horriblemente detestable ante Dios. No, porque delante de Dios tan detestable es una cosa como la otra que acabamos de leer. Amén. Nadie está exento. Alguien puede decir, yo no soy un adúltero, pero es un mentiroso. Pero no se ve tan fea la mentira. Además son puras mentiras piadosas las que yo digo. Puras mentiritas blancas, no dañan a nadie. Pecado es pecado y lleva a condenación. Lleva a que no estés dentro de los que Dios les dará galardón. Quedará fuera. Dios nos ayude para que tomemos responsabilidad, cada uno de nosotros, de nuestra vida. Jóvenes, con ustedes estoy hablando. Adultos, con ustedes. Amigo, hermano, a través de internet, con ustedes estoy hablando. Dios habló conmigo a través de su palabra también. Conmigo habló a través de su palabra, porque la palabra de Dios es para mí. Amén. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Y yo tomo mi parte, usted tome su parte, y cuidémonos cada uno de vivir conforme al santo camino de Dios, porque para Dios no hay acepción de personas. El hecho de que yo sea pastor no garantiza para mí el cielo. ¿O sí? ¿Será que usted tiene más peligro que yo? Delante de la presencia de Dios no hay acepción de personas. ¿Entendemos esto? Amén, hermanos. ¿Será que nosotros estamos mucho mejor como para poder vivir como querramos solamente porque ya venimos a la iglesia y mi familiar no viene, él está más condenado que yo? No, mis amados hermanos. Dele gracias a Dios que tiene vida eterna, que ha recibido al Señor Jesucristo, pero de ninguna manera menosprecie al que no lo ha recibido. Ore por él, ofrézcale la palabra de Dios, ojalá que la acepte. Si lo rechaza, no lo rechazó usted, rechazó el consejo y la oportunidad
de vida eterna que Dios le estaba dando a él, porque usted, si ya le recibió, Cristo está en su corazón. Amén. Trabajemos y esforcémonos cada uno, amados hermanos, por vivir esta vida que cada uno hemos decidido escoger o hemos escogido, hemos decidido vivir. Que Dios bendiga su hogar, bendiga su familia, nos bendiga a todos nosotros. Cristo vive y Él vendrá pronto por un pueblo que le ama en espíritu y en verdad. Y Él hará nuevas todas las cosas. Si quiere usted ser parte de estas cosas nuevas, reciba a Cristo como su Salvador y permanezca creciendo fielmente en conocer qué es lo que no es compatible con un hijo, con una hija de Dios. Dios le bendiga. Nuestro hermano con nosotros para seguir adelante. Pero antes, quiero invitarle para que se ponga de pie y oremos al Señor. No son los años que usted ha vivido como cristiano. Es su presente. Es su mañana. Ayer ya pasó. Lo que ayer se hizo, se logró, gracias a Dios. Lo que no se logró, no se logró. Pero hoy es su presente. Muchos cristianos se cansan porque ya pasan 20 años, 30 años en su vida sirviéndole a Dios y cree que ya ha sido suficiente. Yo le invito para que hoy tome fuerzas, usted que ya lleva años sirviendo a Dios. Y si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador el día de hoy, te invito para que le recibas como Salvador. Oremos al Señor todos. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que me has dado de reconocer, Señor, mi vida, que sin ti, Señor, no tengo la suficiente dirección, que me puedo perder entre tantas orientaciones que el mundo da y filosofías, inteligentes pensamientos. Pero muchas gracias por estar seguro de las cosas que me hacen daño, de las cosas que me perjudican mi eternidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdame a seguir consciente de que hay cosas que simplemente no son compatibles con tus hijos. Y que de alguna manera dañan la vida de todo cristiano. Ayúdanos a ser firmes en nuestras decisiones, Señor, de servirte con honestidad, con respeto, como tu palabra dice, reconocerte, tener temor de quién eres tú y obrar justamente. Padre, y es justo ser honestos con nosotros mismos y reconocer que sí hay palabra verdadera, palabra fiel en la cual podemos confiar. Padre, bendice nuestras vidas, bendice a cada uno de mis hermanos que a través de internet y que en estos momentos estamos aquí presentes. Y te ruego por aquellos que todavía no te han recibido en su corazón, pero que en estos momentos quieren abrir su corazón a ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido por aquel que te pide perdón, Señor, y te pide una nueva vida, Señor. Oro con aquel que en estos momentos está pidiendo que entres en su corazón, le cambies, le ayudes a tener más fe. En el nombre de Cristo Jesús te ruego, Señor, para que salves del pecado y des la vida eterna a aquel que hoy te recibe como Salvador. Bendice su vida, bendice su hogar. Bendice, Señor, esa familia, Padre, a la que pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Amén. Gracias, Dios eterno. Dios le bendiga, amado hermano, hermana.